Y te pedimos, Padre, que nos quites todas las distracciones, todas las cargas, problemas, enfermedades también, Señor. Y te pedimos por los enfermos, te pedimos sanación total para nuestros enfermos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y abre nuestro entendimiento para recibir tu palabra hoy. Amén. Amén. Abran su Biblia en Primera Tesalonicenses capítulo 2. Primera Tesalonicenses capítulo 2. Lo comenzamos a compartir, Primera Tesalonicenses, la semana pasada. Para aquellos que no estuvieron aquí, el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Tesalónica en Grecia desde la ciudad de Corinto, después de haber recibido noticias de ellos de parte de Timoteo, su hijo en la fe, a quien Pablo había enviado a Tesalónica para ver cómo se encontraban los hermanos y la iglesia en sí. Timoteo regresó con noticias frescas y alentadoras, pero a la vez con preguntas sobre ciertas cosas que Pablo les había enseñado en el corto tiempo que había estado con ellos, de manera que esta carta y la segunda a los tesalonicenses son para aclarar ciertos temas y a la vez de mucha enseñanza para la iglesia en general. Hoy en día para nosotros hay mucha enseñanza. Así que aquí en Primera Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 1, leemos: Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Fue una buena visita. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo, tuvimos valor en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. A pesar de todo, como diciendo, le echamos ganas. Con todos los ataques que hemos tenido, metimos ganas. Recordamos que Pablo había sido azotado y encarcelado en la ciudad de Filipos. Seguramente cuando llegó a Tesalónica tenía las marcas de los golpes, pero allí en Tesalónica también había muchos ataques de parte de los judíos incrédulos en contra de Pablo y también de los hermanos de Tesalónica. El libro de los Hechos dice que estos judíos estaban contenciosos porque tenían envidia de las grandes multitudes que el apóstol Pablo juntaba cuando hablaba. Especialmente, recuerdan que estuvo 3 sábados. Cuando llegó el tercer sábado, Pablo estaba allí y todo el pueblo se había congregado en la sinagoga para escuchar el mensaje de Pablo. O sea, que Pablo estaba proclamando. Si quieren ir conmigo a Hechos capítulo 17, les voy a leer unos versículos donde explica allí qué era lo que estaba pasando. Según Hechos capítulo 17, versículo 5, dice: Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. En realidad juntaron un grupo de vagos, unos sinvergüenzas. ¿Para qué? Para que levantaran falsos cargos contra los hermanos. Y en el versículo siguiente, el versículo 6, dice: Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen, quebrantan los decretos de César, o desobedecen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad,
oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron inmediatamente. Los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Lo echaban de una ciudad y se metían ¿dónde? De donde los habían echado, de la sinagoga de los judíos. Eso está en Hechos capítulo 17, versículos del 5 al 10. Así que predicaron el evangelio en Tesalónica, los judíos los corrieron, y cuando escucharon que se iban hacia Berea, vinieron a Berea para hacer problemas en Berea. Pablo dice, nuestra visita no fue en vano, porque aunque fuimos atacados, pudimos compartir el evangelio con denuedo, con fuerza, con ganas, porque nuestra exhortación, dice el versículo 3, no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño. En otras palabras, fuimos honestos con ustedes. Los exhortamos de manera directa. No hubo ningún engaño para con ustedes, ni un significado oculto. Todo fue honesto. Versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Y aquí me gusta esto, que prueba nuestros corazones. Pablo y sus compañeros tenían ese gran sentido de responsabilidad delante de Dios. Eran honestos, predicaban y enseñaban con la verdad. Y qué importante es que tengamos ese sentido de responsabilidad para con Dios. Pienso que ese es uno de los problemas más grandes hoy en día con mucha gente cristiana. Especialmente aquellos que han sido cristianos supuestamente toda la vida. Aquellos que nacieron en la iglesia y se conocen todo el vocabulario de la iglesia a la perfección. Pero eventualmente te das cuenta que no tienen temor de Dios en sus corazones. No son verdaderamente honestos delante de Dios y delante de los demás. Hay muchas mentiras, hay muchas exageraciones, engaño. Pablo dijo, fuimos honestos porque sabíamos que Dios prueba nuestros corazones. Dios conoce nuestros corazones. Puedes mentir por un tiempo a la gente, pero a Dios no le puedes mentir. Hermano, eso es tan importante para nosotros. He conocido tanta gente así, de que verdaderamente no tienen temor de Dios. Tienen el vocabulario cristiano perfecto, pero tú ves sus acciones y su fruto. Para nada cristianos verdaderos. Incluyendo pastores, Versículo 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Palabras lisonjeras significa de adulación. Esa que te dan la palmadita en la espalda. Como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Estaban conscientes del hecho que Dios era testigo. El temor de Dios estaba en sus corazones. Y eso es lo que necesitamos hoy. Que tengamos un verdadero temor de Dios en nuestros corazones. De verdad. No simplemente de la boca para afuera. Versículo 6. Ni busquemos glorias de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. O sea, no buscamos vuestro apoyo, aunque como apóstoles podríamos hacerlo.
Podíamos recibir ofrendas de amor de parte de ustedes. Versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza. ¿Quién es la nodriza? La niñera, que cuida con ternura, dice Pablo, a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Nuevamente aquí tenemos una hermosa perspectiva de lo que había en el corazón del apóstol. Era limpio, honesto, directo. No estaba allí para enriquecerse ni para glorificarse él mismo. Él estaba allí porque los amaba con amor piadoso y quería de corazón compartirles la gloriosa verdad de Jesús, la cual había transformado su propia vida. Versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Pablo trabajó noche y día para poder proveer para sus propias necesidades, para predicarles el Evangelio de Dios, para que nadie pudiera acusarlo de ser un interesado o un vividor. Trabajó con sus propias manos para proveer para las necesidades de su grupo, para que no fuese carga para ninguno de ellos. ¿Qué hacía Pablo? Hacía tiendas, carpas, trabajaba en eso, para no ser carga para la gente y para que no digan, oh, los pastores se roban toda la plata. Era el apóstol Pablo. Escribió 13, 14 libros de la Biblia y se ganaba la vida él por su cuenta. Versículo 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Claro, vivían vidas discretas, vidas santas. Vivieron una vida sin manchas. Y que Dios nos ayude a nosotros hoy. Porque con el mal testimonio de algunos hermanos pastores, la iglesia se ha debilitado, está anémica por las mentiras y los malos ejemplos de algunos, y por eso pagamos todos. Hasta ustedes pagan, con la familia que, ¿no ves? Los cristianos son todos unos hipócritas, se roban todo, les lavan el cerebro. Versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Me encanta esto. El ministerio de Pablo era un verdadero ministerio. La perspectiva para el ministerio verdadero de alguien que trabaja entre y para la gente, alguien que no busca recibir la gloria del pueblo, que simplemente es amable con ellos como una nodriza, como una niñera, como una nana, cuidando sus hijos, él como un padre enseñando, exhortando, consolando a sus hijos espirituales. Y esa es la función de un pastor. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Apacienta mis ovejas, alimenta mis ovejas. El amar, el enseñar, el animar. Versículo 12. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pablo les enseñó a caminar como hijos del rey, como príncipes y princesas del reino de Dios.
Y así debemos de caminar nosotros también. Versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Recibieron las palabras de Pablo como la palabra de Dios. Por lo general, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento se refiere a la predicación del Evangelio y también al Antiguo Testamento. También recordamos que Jesús mismo es la palabra. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Así que los tesalonicenses recibieron las palabras de Pablo como las palabras de Dios mismo. Versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Después de haber leído estos últimos versículos, hay algo especial que quiero que noten aquí del ministerio de Pablo. Pablo, donde quiera que iba, tenía un ministerio paternal con los hermanos. Aquí en Tesalónica, en el versículo 9, dice que trabajó y predicó entre ellos. En el versículo 10 dice que se comportó irreprensiblemente. En el versículo 11 dice que los exhortó y consoló. Y en el versículo 14 que sufrió como ellos. Un padre, hermanos, debe velar por su familia y sacrificarse por el bienestar de ellos. Los hijos son grandes imitadores de los padres y es muy importante que la vida de los padres espirituales sean ejemplares. Tu vida, mi vida como padre tiene que ser un ejemplo. Pablo podía haber reclamado los derechos como apóstol y podía haber exigido que la iglesia lo sostuviera, como menciona en el versículo 6. Pero en lugar de eso, trabajaba sacrificadamente con sus manos haciendo tiendas, carpas, para ministrar en la iglesia sin cesar y sin ser carga para ellos. Los padres no imponen a los hijos el pago por el cuidado que reciben. Pablo se cuidaba de vivir una vida santa ante Dios, justa ante el hombre y sin falla ante sí mismo. Uno de los deberes de los padres es exhortar y educar a sus hijos. Exhortar es animar, enseñar, todas esas cosas. Y Pablo lo hizo en Tesalónica. Proveyó enseñanza a la iglesia en general, pero también de manera individual y personal. Exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, dice en el versículo 11. Los líderes espirituales no dependen únicamente de su ministerio público. Sus hijos espirituales también necesitan estímulo y consejo personal. Mis hijos también me necesitan a mí que les enseñe en la casa, tus hijos también. Muchas veces nos preocupamos por los demás, pero nuestros propios hijos en nuestra casa necesitan nuestra enseñanza y nuestro ejemplo. Y muchas veces los abandonamos. El ministerio de Pablo como padre era testificar, enseñar, exhortar
y consolar. Porque Pablo no solo les enseñó la palabra, sino que los animaba a partir de sus propias experiencias en el Señor. Pablo se gozaba de cómo sus hijos espirituales recibieron la palabra de Dios. Sabía que el Espíritu de Dios obraría en sus vidas si ellos recibían la palabra y creían en ella. Y nosotros creemos lo mismo. Por eso compartimos la palabra de Dios, porque confiamos en el poder del Espíritu Santo trabajando en ustedes. Por eso compartimos toda la Biblia. El versículo 14 le dice, con dolor, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. La iglesia estaba experimentando persecución en Israel. En Jerusalén habían tenido varias persecuciones por las cuales la iglesia había sido vapuleada, había sido golpeada. Allí en Tesalónica también estaban teniendo problemas como la iglesia en Jerusalén, en Judea. Habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que esas iglesias padecieron de los judíos, los cuales, dice el versículo 15, mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradaron a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y esta es una tremenda acusación de Pablo, que hace Pablo en contra de los judíos aquí. Dice, ellos mataron al Señor Jesús, mataron a sus propios profetas, nos persiguieron, nos expulsaron y se oponen a todo. Ahora, cuando Pablo se refiere a los judíos, está hablando de ciertos judíos que se oponían a su predicación del Evangelio. No a todos los judíos, porque muchos de los convertidos de Pablo eran judíos. Me imagino que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿por qué es que los judíos se oponían tanto al cristianismo? Es porque en ese tiempo el cristianismo todavía era visto como una secta del judaísmo. Entonces, los judíos temían que las represalias aplicadas contra los cristianos podían alcanzarlos a ellos. Además, los líderes judíos pensaban que Jesús era un falso profeta y no querían que sus enseñanzas se difundieran. Temían que si muchos judíos eran convencidos, su posición política ante el Imperio Romano se debilitaría. También los judíos estaban orgullosos de su condición privilegiada como pueblo escogido de Dios y resentían el hecho de que los gentiles son los no judíos, llegaran a ser aceptados como miembros plenos dentro de la iglesia cristiana. De manera que había una tremenda persecución a los hermanos cristianos de parte de los judíos. Incluso allí en Tesalónica. Aquí Pablo, conformándolos, les dice, versículo 17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, qué hermoso lo que le escribe, ¿no? A esta iglesia solamente había estado compartiéndoles 3 semanas. 4. Dice, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. En otras palabras, aunque no estamos presentes con ustedes, estamos allá presentes en espíritu, corazón. Nuestro corazón está con ustedes. Y me encanta porque les dice hermanos. Los trata como su propia familia, como hermanos.
el versículo 18 dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Cristo Jesús en su venida? En otras palabras, ¿no es este nuestro anhelo? ¿No es este nuestro gozo? ¿No es esto la corona de nuestro ministerio, que cuando el Señor venga ustedes habrán de estar allí y habrán de reunirse con Él en su reino? Ese es el propósito, el gozo, y es la corona de nuestro ministerio. Juan dice, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Eso está en la tercera carta de Juan, en el capítulo 1. De manera que nuestro gozo y corona será cumplida cuando nos sentemos allí delante del trono del Cordero, adorando juntos. Y miremos alrededor y veamos a todos aquellos que Dios ha traído a nuestras vidas, para que podamos impactarlos con su amor y con su verdad, y allá recibiremos la recompensa que merecemos por nuestro ministerio. Tú, yo, lo poco que hemos hecho, que le hemos compartido con alguien del amor de Jesús. Y un día vamos a estar con esas personas allá, sentados en la mesa, para compartir con el Señor, recibir nuestras recompensas, y van a estar allí todo lo que nosotros hemos compartido y llevado en los caminos del Señor. Pablo dice, este es mi gozo, mi esperanza, la corona de mi ministerio, ustedes estando en la presencia del Señor en su venida. ¡Qué glorioso! Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Me daba ganas de llorar cuando leía esto ayer, preparándome, pensando en ustedes, pensando en aquellos que han venido al Señor aquí, sentados. Un día llegaron invitados o vinieron por su cuenta y aceptaron al Señor, y hoy están aquí yendo a través de la palabra de Dios con gozo, y a nosotros nos da gozo, a todos los que servimos aquí. Gozo de ver vidas cambiadas y con más deseos de seguir enseñando y exhortando y animando y amando. Primera Tesalonicenses capítulo 3. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Pablo había estado allí en Atenas esperando por que vengan Silas y Timoteo. Estaba desanimado. Cuando llegó Timoteo, Pablo estaba preocupado por la iglesia que había quedado en Tesalónica. Así que, ¿qué hizo? Le dijo que regresase. Vuelve Timoteo. Estuvimos con ellos muy poco tiempo. Yo voy a ir a Corinto. Tú regresa y observa cómo les está yendo. Pablo dice, cuando no pude soportarlo más, por la preocupación por ustedes, les envié a Timoteo, nuestro hermano, para que los establezca y los consuele en cuanto a su fe. Versículo 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Para qué estamos puestos?
para recibir ataques, tribulaciones. En otras palabras les dice, no se desanimen porque he tenido un mal momento